ustedes. Y además es muy lindo estar con gente que uno comparte actividades en forma cotidiana. Quiero agradecerle a Roberto que haya venido de Brasil para compartir este espacio. Yo voy a hablar sobre diálisis peritoneal con nicodestrina y señalar que ustedes saben que en la SAN hay una serie de grupos de trabajo. Yo estoy en el grupo de trabajo de calidad y Jorge Yargorowski formó el grupo cardiorrenal en la SAN, y en realidad también él tiene una experiencia práctica de 5 pacientes, creo que después vamos a ver que es mucho, en la Argentina sobre el uso de la diálisis peritoneal en insuficiencia cardíaca clase 3-4. Y además le agradezco porque me ha prestado algunas diapositivas, otras veces les presto yo, y bueno, pero trabajamos juntos y no lo consideramos un robo. Es mostrar que esta entidad es un verdadero problema. En los Estados Unidos hay 5.200.000 con medio millón de casos nuevos todos los años. La mayoría de las hospitalizaciones en Estados Unidos son en pacientes con insuficiencia cardíaca clase 3-4, son por, las 2/3 partes son por sobrehidratación. Es la enfermedad más costosa, son 37 billones de dólares al año. La tercera parte de estos pacientes, de estos medio millón de pacientes anuales, son resistentes a los diuréticos. Los cardiólogos a veces ya no saben si los pacientes reciben 15 o 18 pastillas por día y viven internados y gastan mucha plata. Y si uno hiciera una relación costo-beneficio, realmente le llamaría la atención cuánto se hace para tan poco y para tan mal. No por una mala acción de los médicos, sino porque tal vez haya que ir pensando en otro tipo de alternativas. La mortalidad es 6 a 7 veces mayor para pacientes con insuficiencia cardíaca clase 3-4. Y se habla en algunos trabajos que a los 6 meses del diagnóstico la mortalidad es del 50%. Y sin embargo, cuando uno habla de algunas enfermedades del mundo, esta no debe estar entre los médicos entre la número 1, segurísimo. Se hablan de otras cosas. Algunos datos más. En Francia, por ejemplo, hay una incidencia de 225 por millón de habitantes. Ustedes calculen esto para la población que nosotros tenemos, multipliquen ese numerito por 40, ¿y cuánto da, Yargorowski? 10.000. 10.000. ¿Está bien? Más o menos a 10.000. Pongan la mitad de incidencia. Es una cantidad enorme y esa cantidad, que son 10.000 pacientes, llevan una fortuna de dinero con una gran cantidad de internaciones y de tecnología utilizada para obtener beneficios muy bajos. Y muchos de estos pacientes que tienen criterio para trasplante no llegan al trasplante porque se mueren antes. O si llegan al trasplante, llegan en condiciones tan deplorables que uno dice, no sé para qué se trasplantó. Lo mismo ocurre en Japón. Fíjense en Italia, el 29 creo que dice acá, o 28 y el 49% clase 3 y clase 4. Es decir, que estamos viendo pacientes muy avanzados. Y después vamos a ir viendo qué analogía que hay entre esto que estamos charlando, porque después siempre alguien va a preguntar, ¿y qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que hay que hacer para que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica clase 5 ingresen programados. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, en vez de prediálisis, vamos a tener que formar grupos precardiológicos, no sé cómo llaman, preinsuficiencia cardíaca, pre-clase 3, clase 4, porque de esto se trata, porque ya los pacientes en clase 4 son más difíciles de manejar. Les queremos mostrar, esto me dio Jorge Yargorowski, un registro nacional de internación por insuficiencia cardíaca de hace 4 años, ¿no? Fíjense, son 736 pacientes. Casi el 50% había tenido internación en el último año por insuficiencia cardíaca.
El 60% se internaron en área crítica con una internación en promedio de 7 días. La mortalidad fue del 8%. A los 90 días, la reinternación fue del 24% y la mortalidad posalta del 12,8%. Ahora después vamos a hacer una seguidilla y mostrar de acuerdo, por ejemplo, los niveles de urea o de creatinina, cuál es la mortalidad. Es una enfermedad que tiene una reinternación muy alta y altísimos costos. Estos pacientes se internan y todos van a ecocardiograma, a Holter, a cateterismo, a radiografías, etcétera, 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 etcétera. Y todos estos pacientes se desnutren. Y todos estos pacientes, cuando después uno los quiere trasplantar, realmente no están en condiciones para trasplantar. Entonces, ponémelo en condiciones, pero claro, tendremos que volver la película para atrás. Fíjense este triángulo de la población. El 1-2% tiene insuficiencia cardíaca y de los clases 3-4 más o menos sería la 10ª parte. ¿Sí? Y este es el porcentaje de trasplante. Pero a ver, alguien que haga bien los números, si la población 0,1%, 40 millones, ¿cuántos son? ¿4.000? O sea, qué mala cuenta. 400.000. Digo, es una entidad realmente importante a tener en cuenta. Y fíjense, digamos, todo el mundo, si tuviera que comparar cuáles son las enfermedades que más se hablan como enfermedades graves, esta estaría en primer lugar. Fíjense cuál es la sobrevida de un paciente cuando se le diagnostica el cáncer y a un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Esto es para mostrar, yo no sé si se ve muy bien, ni yo lo veo, que estoy más cerca. Acá dice 500.000 insuficiencia cardíaca y 200.000 muertes anuales en Estados Unidos. Bueno, 1 millón de insuficiencias cardíacas agudas nuevas por año. La mortalidad a los 60 días del 10%, acá ponen el 10%, no sé, a los 6 meses más o menos se calcula que llega al 40-50%. La reinternación a los 60 días del 25%. Y los costos 30 billones. 32 billones había puesto yo en la primera diapositiva. Y esto es re interesante, me voy a correr un poquito más para este lado, porque va mostrando qué ocurre cuando nosotros hablamos con niveles de urea normales o elevados. Fíjense en este grupo, hablan del 2,68% de mortalidad. Y en este grupo prácticamente se va al triple. Por eso la importancia, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca clase 3-4, insuficiencia renal, estamos hablando no de los renales crónicos clase 5, sino 3-4, ¿no? Eso debemos aclararlo. ¿Qué ocurre cuando a esto le agregamos una segunda variable? Que es, por ejemplo, la presión arterial. Cuando es la presión arterial mayor de 100 milímetros de mercurio o menor. Fíjenselo cuando es mayor, el 2,14. ¿Y qué pasa cuando es menor? Más del doble. ¿Y qué ocurre cuando la presión arterial en los pacientes que tienen urea de ingreso elevada, cuando la presión arterial es mayor o cuando es menor? Prácticamente dos veces y media más. ¿Cómo nosotros podemos ir armando a partir de la presión de la urea de ingreso del paciente con clase 3-4 y con la presión arterial algunos datos hacia adelante? ¿Y qué ocurre en los pacientes del grupo de mayor riesgo cuando tomamos en cuenta la creatinina por debajo de 3 o por encima de 3? Fíjense, 12,42 y casi al doble la mortalidad. Insisto que nosotros estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca clase 3-4 y que tienen insuficiencia renal en un estadio 3-4.
Estas son las conclusiones del grupo ADERE, que es un grupo de registro de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda de Estados Unidos, que tiene que ver con la anterior, donde toman relación los niveles de urea y de creatinina, ya los vimos, entonces lo vimos más claro con porcentajes, así que voy pasando. Esto es para mostrar de qué manera los cardiólogos ven el círculo vicioso, como muestra la gráfica, de los pacientes con insuficiencia cardíaca y los mecanismos fisiopatológicos que se ponen en juego para activar hormonas que luego generan en una de las causas más frecuentes de internación de estos pacientes, que es la retención hidrosalina. ¿Qué es esto que vemos acá en la gráfica? La disminución, cuando ellos, me refiero a los cardiólogos, tienen que empezar a usar diuréticos a altas dosis, la disminución del flujo renal, de flujo sanguíneo, de la perfusión renal, y bueno, cómo estos pacientes después pueden degenerar a llegar a estadios terminales de insuficiencia renal crónica. Las conclusiones de este grupo americano es que la insuficiencia renal es el predictor de mayor peso, que la congestión no se trataba adecuadamente, por eso los pacientes tenían casi un 30% de reinternación dentro de los siguientes 2 o 3 meses, que se requiere una visión interdisciplinaria, y para que me estaba escapando. Y me parece esto último que dije, que es algo muy similar a lo que nos pasa a nosotros los nefrólogos cuando reclamamos y cuando rogamos que los pacientes sean derivados por los médicos referentes para que nosotros podamos ingresarlos en un plan de prediálisis. Y esto es lo mismo. Esto vamos a tener que hablarlo con los cardiólogos y ellos con nosotros para poder darnos cuenta que el uso de la diálisis peritoneal, y cuando a veces uno habla con los cardiólogos, todavía ellos por ahí pueden tener el concepto hasta de aquella diálisis peritoneal que se hacía con el catéter rígido, o de la diálisis peritoneal que requiere 4 cambios. No, porque lo que nosotros vamos a ver es que es la utilización de la diálisis peritoneal en un cambio nocturno con icodestrina que puede estar 12 horas en el abdomen, ¿no? Esto es para mostrar que en realidad no es algo que ocurre en nuestro país, sino que en todo el mundo, cómo se empezó con todos estos casos que están acá, son todos casos que tienen 5 o 10 casos estudiados, nada más. Y eran estudios no controlados, que fueron haciendo experiencia de pacientes con insuficiencia cardíaca clase 3-4, usando la diálisis peritoneal, con o sin icodestrina. Fueron los primeros casos que uno fue rescatando en el mundo. Digo esto para subrayar que no son muchos los casos tratados hoy en todo el mundo, y en general las experiencias más lindas que yo vi fue en España, porque en realidad intervinieron mucho los nefrólogos desde estadios muy tempranos. Y los nefrólogos tenemos algo que es interesante, que tenemos una visión clínica manifiesta, como los pediatras. Los pediatras tienen una forma distinta de pensar, son distintos la forma de pensar, son más universales, más sistémicos. Y nosotros los nefrólogos como que estamos obligados a ver un montón de cosas, ¿no? Tenemos que saber de hígado, tenemos que saber de anemia, tenemos que saber de osteodistrofia. Bueno, y en estos trabajos españoles que les voy a mostrar, ellos tenían un seguimiento de los pacientes antes de colocarle el catéter peritoneal, ya estaban trabajando sobre algunas cuestiones como la desnutrición, la osteodistrofia, o si tenían anemia con insuficiencia cardíaca, ya la iban trabajando. Y esto me parece que es importante. Fíjense ustedes que en estos trabajos cortos, chicos, que yo señalé recién, miren, cuando se usó, digamos, en pacientes con clase 3-4, diálisis peritoneal en un solo cambio, fíjense que pasaron a clase 3 el 50% y a clase 1 el 40%, o sea que el 90% mejoró. No es poca cosa, el 90% mejoró, que es uno de los indicadores que se utiliza para ver el resultado de la diálisis peritoneal en esta clase de pacientes, que es la mejora de la clase funcional. Otra de las mejoras que después vamos a señalar es la gran diferencia, y en los gráficos les voy a mostrar, en la tasa de internación.
pacientes que viven internados una vez al mes y que pasan todo el año sin internarse. Como ustedes ven, si se fijan en los trabajos estos, que son trabajos con pocos pacientes, ¿no? 5 o 7 pacientes, a eso me refiero. El seguimiento, digamos, no es muy a largo plazo, son los trabajos iniciales, pero mostrarles que los resultados que por lo menos tenían en la mortalidad sobre el número de pacientes que iban teniendo. Pero bueno, creo que vendrán nuevos tiempos donde trabajaremos con más número de pacientes en una forma más interdisciplinaria y podremos hablar de mayores sobrevidas, digamos, y de mayor seguimiento. Estas son experiencias que rescaté, digamos, de la bibliografía. Acá hay un trabajo con 17 pacientes en España. Acá hay un grupo con 16 pacientes, acá hay un grupo con 20 pacientes, 20 pacientes. Pero el trabajo, digamos, que mejor yo vi como seguimiento clínico, y digo desde una visión sistémica y con ese concepto de la preinsuficiencia cardíaca, no sé si el término corresponde, pero es para homologarlo a prediálisis, fueron de los españoles. ¿Y por qué, digamos, esta dificultad en que podamos tener más cantidad de pacientes y publicaciones con más seguimiento? Porque hay un subdiagnóstico, y es lo mismo que ocurrió en alguna época con la insuficiencia renal crónica, digamos. Porque el problema está minimizado, no es la insuficiencia cardíaca algo que cuando uno lo diga en una reunión genere cosa, digamos, ¿no? Porque excepto que seas cardiólogo. Excepto que seas cardiólogo. Claro, excepto que seas cardiólogo, claro. Exacto, está muy bueno eso, está muy bueno. ¿Por qué hay una referencia tardía al cardiólogo y por qué hay una referencia tardía del cardiólogo? Al cual, salvo que tengamos algún modelo culpógeno, no le podemos tirar nada encima porque en realidad es algo que ocurre y que hay que trabajarlo. Porque hay un desconocimiento de la diálisis peritoneal como una herramienta terapéutica y porque no está incorporada la visión costo-efectiva. En otras charlas que me tocó hablar sobre visión costo-efectiva, decía, cuando uno va en la Argentina a un ente financiador y le dice, haciendo diálisis peritoneal, yo tengo menos tasa de internación y menos día de internación, y se lo demuestro que en la hemodiálisis, primero se la fundamento. Y cuando le digo, pagame más por esto porque gasto menos en la otra cosa, me contesta, no, pero eso lo paga otra parte de la obra social. Entonces, el problema no es una visión costo-efectiva del médico solamente, sino una visión costo-efectiva de los que financian la salud. Y contra esto uno se encuentra. La ultrafiltración peritoneal puede llevar a un constante control de la sobrecarga hídrica, porque la icodextrina permite que yo lo ultrafiltre lentamente, a diferencia, por ejemplo, de una hemofiltración, menor hospitalización, mejora de la calidad de vida y menor mortalidad. Usar la ultrafiltración peritoneal en la población con insuficiencia cardíaca es menos invasiva que otras terapias y permite un tratamiento ambulatorio, mantiene la función renal residual y, como decía recién, tiene un efecto contrario el que puede provocar la hemofiltración, que después de todas maneras vamos a decir que en algunos casos, porque a nosotros no nos van a empezar a llegar después de esta charla, como estamos bien arriba acá, todos nos están escuchando y van a mandar a todos los pacientes precozmente para que le coloquemos un catéter, 30 días colocado y después ponerle icodextrina. Entonces, seguramente va a pasar, y a Jorge le habrá pasado, que tiene experiencia, que por ahí inicialmente uno tiene que hacer una hemofiltración regulada, tranquila, y por eso bajo el tono. Entonces,
para evitar que caiga la función renal residual y colocarle un catéter peritoneal para después empezar a ciclarlo. Esto puede ocurrir, y va a ocurrir, porque también ocurre que pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, que es otra enfermedad, digamos, ingresan no programados y no tienen fístula. Y bueno, y uno va hacia la fístula. Creo que en esta patología vamos a tener que empezar a trabajar de la misma manera. Esto es lo mismo. Esto para mostrar los efectos de la diálisis peritoneal en prediálisis peritoneal y postdiálisis peritoneal. ¿De qué manera, cuando se mide la clase funcional de la insuficiencia cardíaca, uno de los indicadores importantes desde el punto de vista clínico es, por ejemplo, la reducción de peso? Pero uno de los datos medibles también es ver cómo mejoró la fracción de eyección. Estos son pacientes, para que tengamos una idea, que tienen una fracción de eyección de 35%, del 30%, es decir, no es que están muy bien. Entonces, esto es mostrar esta diferencia a partir del uso de la diálisis peritoneal con nicodextrina en cambio único nocturno. Esto es para mostrar la diferencia en las hospitalizaciones que ocurren cuando, estos son los cambios posteriores, cuando uno usa la diálisis peritoneal en cambio único con nicodextrina en este tipo de pacientes. Y uno por ahí dice, bueno, sí, pero es un problema de la obra social, pero es que cada vez que los pacientes se internan, reciben una serie de agresiones y ocurre una serie de cuestiones catabólicas, y también hay otras cosas que deberemos ver, que los pacientes también viven y tienen calidad de vida y esas cositas que son importantes, digamos, tienen familia y esas cosas que en general las dejan de tener porque viven internados verdaderamente, y las posibilidades del trasplante siempre son menores, porque se mueren antes. Uno tiene la sensación que cuando usa diálisis peritoneal en estos pacientes es como aumentar el periodo pretrasplante. Es como decir, vos vas a tener más tiempo posibilidades de trasplantarte y vas a tener posibilidades de estar mejor cuando te tengas que trasplantar, cosa que no es menor. Estos son los cambios de acuerdo a las concentraciones. Acá es usando glucosa, cuáles son los cambios en los volúmenes de ultrafiltración. Estos son a bajas concentraciones y estos a altas concentraciones. Esto ya lo hablé. Y esto es mostrar la diferencia, digamos, que existe entre hemofiltración y diálisis peritoneal, que uno, creo yo, que esto es algo que uno puede usar inicial y transitoriamente, cuando el enfermo está en una situación crítica de muerte, pero siempre tratando de conservar la función renal residual y siempre tratando de que esto sea un paso previo para llevarlo a la colocación del catéter peritoneal. Bueno, esto lo conocen todos, que es el mecanismo de acción de la icodextrina, que la importancia en estos pacientes es doble, ¿no? Uno es la mayor ultrafiltración y otro es la posibilidad de mantenerlo muchas horas durante la noche, que permite que además el paciente se pueda hacer el cambio en forma manual. Uno puede llegar a pensar que un porcentaje de pacientes que ingresa no programado tenga que colocarse un catéter peritoneal y ciclarse, pero después esto es una técnica que, a diferencia de la diálisis peritoneal, representa el 25% del trabajo que tiene un renal crónico. Entonces, uno pensaría también que tiene la posibilidad de tener la cuarta parte de peritonitis que un renal crónico. Así que es una técnica muy simple, y uno puede pensar también que es mucho menos costosa que la diálisis peritoneal de un paciente con insuficiencia renal crónica. Y estas cosas uno las tiene que leer, las tiene que ver y las tiene que transmitir, me parece. Esta es para mostrar que ustedes conocen la diferencia de la ultrafiltración, cómo genera una de las variables importantes que se mide en estos pacientes en la evolución clínica, que es la caída del peso, que es mucho mayor en los pacientes que usan nicodextrina. Y estos enfermos terminan usando muchísima menos cantidad de diuréticos que luego del inicio de la terapia con DP.
Estos son un poco los cambios que se ven en todos los trabajos, que es el aumento de la tasa de la fracción de eyección, la ultrafiltración constante y la estabilidad hemodinámica, conserva la función renal residual. Son muy pocos los pacientes que en la literatura, tanto en los trabajos chicos como en los trabajos más grandes, que hayan tenido que ingresar a una terapia de dialítica crónica, digamos. Es más, hay al contrario, relatado porcentaje de pacientes que dejan de necesitar la utilización de la diálisis peritoneal porque empiezan a volver a manejarse con el tratamiento estándar o convencional. La reducción del uso de drogas, la disminución de la mortalidad, la mejoría de la calidad de vida, la drástica reducción en la tasa de hospitalizaciones, y aunque se requiere seguimientos más prolongados, porque seamos honestos, vimos que eran tiempos cortos de seguimiento, pero insisto, uno está haciendo un cambio en lugar de 4, y esto es matemático, digamos. La realidad actual de diálisis peritoneal e insuficiencia cardíaca, que probablemente estamos un poquito más por encima de estos 200 pacientes, la escasa adherencia de médicos cardiólogos referentes, igual que los médicos de cabecera referentes, igual que los nefrólogos que no hacen contrarreferencia. Mirémonos, porque nosotros tampoco le hacemos contrarreferencia a los médicos referentes. Ausencia de programas de costo-efectividad, la necesidad de una prescripción incremental muchas veces cuando ingresan estos pacientes, la escasa importancia que se hace a la valoración nutricional. Las tasas de peritonitis requieren más seguimiento, la sobrevida máxima de los trabajos es a 5 años. Y falta de estudios multicéntricos randomizados. Son algunos comentarios a partir de los trabajos que vimos. Algunas propuestas a futuro, vinculadas con lo anterior, estudios comparando, por ejemplo, pacientes tratados con DP frente al tratamiento estándar, viendo beneficio en supervivencia, calidad de vida, mortalidad, costo-beneficio. Estudios comparativos de pacientes tratados con DP frente al tratamiento estándar y ver el impacto sobre la enfermedad de base. Preservación de la función renal y retraso de la progresión de la insuficiencia cardíaca. Estudios comparativos con diferentes estrategias, por ejemplo, usar icodextrina nocturna diaria o DPA con icodextrina diurna, digo para ir abriendo el espectro. Y estudios comparativos de pacientes tratados con DP observando los resultados de mortalidad y costos para la salud pública. Esta es una propuesta de Selgas, a partir de unos trabajos de ellos, a futuro. Esto es para mostrar, acá donde yo trabajo, y es para mostrar que vamos por la tercera Jaworowski, porque ya presentamos 2 veces. No nos dan ni 5. Presentamos 2 veces un gran, en esta oportunidad con el doctor Blanco Silva, la doctora Juan, la doctora Soler, un gran sobre insuficiencia cardíaca y diálisis peritoneal con icodextrina, y en una segunda oportunidad con una serie de médicos prestigiosísimos que están presentes, por ejemplo, Cristina, el doctor Jorge Tit Jaworowski, después cuando hagan las preguntas al final le vamos a decir por qué Tit, el doctor Sergio Perroni y yo. Pero pasamos distintas etapas, acá llegamos un poco más lejos, fuimos superando, pero no llegamos, bueno, pero confiamos en... Y esto era lo que quería mostrar, de alguna manera, el protocolo, digamos, la detección, y cómo a partir de la detección no dejamos de lado la posibilidad de que los pacientes tengan que ir a un pasaje por hemodiálisis transitorio con ultrafiltración lenta, colocar un catéter peritoneal y después seguir con el cambio nocturno. No invalidar, digamos, porque también lo hacemos en los renales crónicos, no invalidar esta propuesta. Y después plantearse la colocación del catéter y ver, digamos, cuál es el esquema, si uno tiene que usar home choice inicialmente, por ejemplo,
porque el catéter está recién colocado y uno quiere usar volúmenes cortos, chicos quiero decir, o si va a seguir con un esquema manual si de entrada porque tuvo tiempo colocado el catéter peritoneal. Estamos instalado en el protocolo que presentamos y que fue la segunda, y según Yargorowski vamos por la tercera. Y esto eran los que además era muy simple el protocolo, porque, y es muy simple, ¿cuál es el seguimiento? Si ustedes se fijan, la frecuencia de los controles y el tipo de controles en pacientes con insuficiencia renal crónica estadio 3-4 para conseguir ingresos programados, homologarlos, ¿no? Establecer los programas multidisciplinarios cardiorrenales para detección precoz de pacientes con insuficiencia cardíaca clase 2 y 3, como programas cardiorrenales, utilización precoz de la diálisis peritoneal nocturna con icodestrina, profundizando la intervención nutricional, anemia y educación en pacientes con peritonitis. Vamos a tener que llevar esto a otros espacios de otros colegas, digamos, e ir armando, en vez de programas prediálisis, armando programas cardiorrenales y poder demostrar que esto es válido y bueno, y llevarlo adelante. Y creo que además de ser válido es muy simple. Bueno, nada más. Gracias.